Buen día, mi nombre es Medel Olive Presenda y esta actividad es referente a lo que es el cálculo diferencial, en la materia de cálculo diferencial, y corresponde a lo que es el producto integrador. Mi tutor es el ingeniero Luis Rodríguez Elizondo y vamos a ver algunas de las características que nos pidieron en este proyecto. La primera actividad que nos pidieron es la fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente. Y la fórmula que utilizamos es la que tenemos aquí a continuación. Yo la hice en una diapositiva y la tenemos ahí. La fórmula es y igual a mx más b. Y esa sería la fórmula que utilizamos para sacar la recta tangente. Aquí están también los pasos donde los utilizamos en algunos ejemplos. La siguiente actividad que nos pidieron fue calcular el mínimo y el máximo relativo de la ecuación y realizar la gráfica. La ecuación era fx igual a 8x3 menos 5x al cuadrado menos 3x, y la tenemos aquí también desarrollada. La fórmula, primero lo que le tenemos que hacer es sacarle su derivada, que la derivada de esta fórmula o de esta ecuación en sí sería o termina en 24x al cuadrado menos 10x menos 3, y desarrollando o sacando su mínimo relativo y su máximo relativo terminan en mínimo relativo es x igual a 5 más raíz cuadrada de 97 sobre 24, y su máximo relativo es x igual a 5 menos raíz cuadrada de 97 sobre 24. Y estos resultados los pasamos a graficar o los pusimos en una gráfica y nos da estos resultados, en lo cual tenemos el mínimo relativo aquí con esta recta y su máximo relativo también con esta otra recta. Aquí están los resultados y eso es lo que nos dio en esta actividad. Después nos pasamos a explicar en qué consiste el método de Newton. El método de Newton es utilizado para encontrar aproximaciones en la solución de funciones con derivadas. Con la siguiente fórmula la localizamos. Aquí tenemos la fórmula también la tengo en esta diapositiva. La fórmula es xn más 1 igual a xn menos la f de xn sobre la derivada de xn. Y eso significa que el próximo valor de x es igual al valor de x actual menos el cociente de la función evaluada en el valor actual de x sobre la primera derivada de la función evaluada en el valor actual de x. Después tenemos otras 4 actividades que serían ver las diferencias entre los siguientes teoremas. Los teoremas son el teorema de Rolle, el teorema de Cauchy, el teorema de Hospital y el teorema de Taylor. Nos referimos aquí también a encontrar en qué consisten los teoremas. Los tenemos aquí también en diapositivas. El teorema de Rolle pues lo desarrolló el matemático francés Michael Rolle y consiste en si f de x es una función continua en un intervalo cerrado de a y b y derivable en a, b, y donde f de a es igual a fb, entonces existe al menos un número c que cumple con a es menor que c y c es menor que b, para el cual la derivada de c es igual a 0. Eso sería el teorema de Rolle. Tenemos también el teorema de Cauchy, el cual también fue desarrollado por el matemático francés Austin Louis Cauchy, que consiste en que la función evaluada en b menos la función evaluada en a en producto con la primera derivada de la función g evaluada en x0 es igual a la primera derivada de la función evaluada en x0 en producto con la resta de la función g evaluada en b menos la función g evaluada en a. Después de eso tenemos también el teorema de
L'Hopital, el cual fue desarrollado por el matemático francés Guillaume Francois Antoine, que fue el marqués de L'Hopital, el cual utiliza los conceptos de límite y derivada para analizar una función. Sean f y g dos funciones continuas en un intervalo que contiene en su interior al punto A, entonces f de A y GA es igual a 0. Tenemos también el teorema de Taylor, que fue un matemático inglés, Brooke Taylor. Sea f y la derivada de f continuas en A y B y diferenciables en el intervalo A, B, si existe la primera derivada de la función, entonces existe también un punto x0 perteneciente a dicho intervalo, tal que tenemos otro de las características que nos pidieron, que fue qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula. Investigando a qué se refiere cuál es la velocidad promedio, vemos que es el tipo de velocidad que se mide en cualquier intervalo de tiempo. Se define como el cociente entre las funciones evaluadas en t, que de tiempo, y t1. Y encontramos lo que sería su fórmula, que sería la velocidad de t1 igual a f de t menos f de t1 sobre t menos t1. Eso sería la fórmula para calcular la velocidad promedio. Y por último nos pidieron encontrar o mencionar dos aplicaciones de las derivadas en el mundo real. Para eso existen muchos ejemplos, pero yo puse los más importantes que creí que serían de los más importantes. Yo creo que las aplicaciones en las derivadas, la importancia se usan en los modelos matemáticos para calcular áreas, volúmenes o situaciones relacionadas con el movimiento. También otra aplicación sería para calcular la velocidad y la aceleración de un objeto. Y uno extra que puse fue también en el área de la física. Una de sus aplicaciones es en el análisis del movimiento rectilíneo. Muchas gracias. Gracias.